seguridad jurídica es clave y es un requisito indispensable para un desarrollo económico sostenible. Un escenario que muestra la manipulación del sistema judicial y continuos escándalos políticos daña seriamente la imagen del país, ahuyenta las inversiones y afecta a la convivencia pacífica de un país. Nuestro sistema de justicia es objeto de severas críticas. Están en entredicho su independencia, la integridad de sus magistrados y se cuestionan severamente la mora judicial y la calidad de las sentencias. Vamos a la pregunta que tiene que ver con seguridad física. Teniendo en cuenta que el narcotráfico opera en cadenas globales y los países responden con mecanismos locales, ¿cuáles van a ser las alianzas internacionales que su gobierno va a promover para atender este flagelo? ¿Qué medidas adoptará para evitar que la economía narco siga infiltrándose en la sociedad a través del lavado y en la política a través del financiamiento a los políticos y a los partidos políticos? Responde el señor Efraín Alegre. Bueno, yo creo que ahí hay un compromiso muy grande del gobierno y de las autoridades. Vemos cómo el narcotráfico y el crimen organizado se ha metido de una manera preocupante en la política, donde hay una participación importante de autoridades en ese sentido. Por eso yo creo de que tenemos que combatirlo en primer lugar con voluntad, con transparencia, con mucha claridad, con autoridad moral. Y en segundo lugar, con acuerdos, es cierto, con Argentina, con Brasil, acuerdos de fronteras que nos permitan combatir al crimen global. Pero yo digo que también nosotros tenemos que ser transparentes. Yo creo que Mario Abdo tiene que explicar cómo es posible que hace 3 meses daba una declaración jurada de 4.000 millones y 3 meses posterior nos dice que es 25.000 millones. Yo le dejo mis segundos para que él lo explique porque me parece importante, porque hace a la necesaria transparencia que debemos tener todos quienes estamos comprometidos con un proyecto político, como una autoridad. Señor Mario Abdo Benítez. Menchi, nosotros vamos a luchar decididamente contra el crimen organizado. El narcotráfico y el crimen internacional es lo que mejor se ha globalizado en el mundo. Y hay una conciencia y un compromiso por parte de naciones amigas al Paraguay que comparten el compromiso contra la lucha de estos flagelos que están por sobre las fronteras de un solo país en colaborar con nosotros. Lo vamos a hacer con toda nuestra fuerza, dotándole de mayor capacidad operativa, utilizando la nueva Secretaría de Inteligencia y haciendo alianzas estratégicas. La CEPRELAP tiene un presupuesto de $3 millones. Imposible sin cooperación poder luchar eficientemente contra el lavado de dinero. La SENAT tiene un presupuesto de $10 millones. Necesariamente el camino es la cooperación de países que están dispuestos a colaborar con el Paraguay. Y si quiere saber mi declaración de bienes, está en la Contraloría General de la República. La primera repregunta, Carlos Troche, a Efraín Alegre. Sí, muchas gracias. Quiero insistir con la segunda parte de la presentación de la señora Menchi sobre este tema. Creo que no ha respondido, por lo menos no lo he entendido así. ¿Qué medidas adoptará para evitar que la economía narco siga infiltrándose? Las medidas concretas, señor Efraín. Y bueno, en primer lugar, hay que tener la voluntad política de enfrentar. Convengamos que los narcos se han posicionado en el Paraguay vinculados al poder político, vinculados al contrabando de cigarrillos. Yo creo que la primera cuestión es tener voluntad de combatir. Primera cuestión. La segunda, efectivamente, nosotros necesitamos dotar a nuestra fuerza de las condiciones de enfrentar el desafío de hoy. Las Fuerzas Armadas, y lo hemos visto, lo que ha pasado en Ciudad del Este, se ha tomado una ciudad por 4 horas sin ninguna capacidad de las fuerzas de seguridad de responder. Tenemos que adecuar a nuestras fuerzas de seguridad con tecnología y con capacidad operativa. Y tenemos que hacer acuerdos con los países vecinos, con el Brasil, con Argentina. Y eso lo están haciendo. De hecho, hay acuerdos que tienen estos países con otros países vecinos para poder controlar la frontera y para poder combatir a estas fuerzas que son muy poderosas, sobre todo cuando están vinculadas con el poder.
Carlos Peralta, Sí. repregunta de Efraín, por favor. Es un tema sumamente importante, sumamente preocupante, porque detrás del narcotráfico vienen muchos delitos conexos, formación de pandillas, etcétera, etcétera, etcétera. El problema principal del próximo presidente, y no sé si alguno de ustedes lo va a lograr cambiar, es el siguiente. El narcotráfico compra policías, compra militares, compra jueces, compra fiscales. Uno duerme con el enemigo cuando está el narcotráfico operando. Hace unos años el narcotráfico solo operaba en el norte, hoy opera en todo el país. Eso significa mucho peligro para la seguridad interna del Paraguay. Si usted llega a la presidencia de la República, ¿cómo piensa desmontar toda esa estructura de jefes narcos, de militares, policías, gente del Ministerio del Interior o de los órganos de seguridad del Estado, del Parlamento y del Poder Judicial? No es poca cosa. ¿Cómo piensa hacerlo? Y en primer lugar, como decimos en nuestro primer decreto, en la reforma judicial. Primero necesitamos un poder judicial independiente. Este poder judicial hoy está controlado por los narcos y está controlado por la corrupción. Entonces, decía yo, voluntad, transparencia, ¿verdad? El hecho que esté en la Contraloría su declaración jurada, lo que decíamos es cuál es la diferencia, cómo es posible este crecimiento. Él mismo declaró 4.000 y luego 25.000. Esa nomás era la pregunta. Pero volviendo a esto, es efectivamente una de las tareas más complicadas la que vamos a tener en este tema. Hay otras cosas de seguridad que lo podemos resolver con mayor facilidad. Este es el gran problema del Paraguay de hoy. Es el narcotráfico, es el crimen organizado, y eso se hace con mucha voluntad política y se hace con un acuerdo de todos los sectores para combatirlo, porque se necesitarán recursos para dotar a nuestras fuerzas de seguridad también. Tiempo cumplido. Carlos Troche, tu repregunta a Mario Abdo, por favor. Señor Mario Abdo, no quiero dejar pasar este tema porque ha sido muy sensible para toda la nación en estos últimos días. ¿Piensa retirar o reestructurar las fuerzas de tarea conjunta y cómo optimizará la coordinación con la Fiscalía para que ningún procedimiento fracase por filtración de información sensible o por otros motivos? ¿Y con qué medidas piensa fortalecer la Secretaría Nacional de Inteligencia recientemente creada? Mencionó hace rato, pero concretamente la pregunta es ¿con qué medidas piensa fortalecer? Vamos a mantener la fuerza de tareas conjuntas. Hay muchos hijos de paraguayos que están ahí arriesgando su vida para proteger nuestras familias. Podemos tener ansiedad en los resultados, yo soy uno de ellos. Me hubiese gustado que se hubiesen tenido resultados favorables hace mucho tiempo, pero no por eso nosotros vamos a retirar y que vengan vencidos y destruir la moral de dos instituciones fundamentales para luchar contra la inseguridad y los flagelos. Vamos a fortalecer la fuerza de tarea conjunta y van a venir a Asunción el día que culminen con el crimen organizado y recuperemos la soberanía en el norte. Y la Secretaría de Inteligencia la vamos a fortalecer a través, ya estamos hablando con gobiernos amigos que tienen experiencia en construir un protocolo de funcionamiento. La inteligencia es fundamental para bajar los costos y aumentar la eficiencia. Tiempo cumplido. Carlos, por favor. Siguiendo con la línea expresada por Carlos, señor Abdo Benítez, usted hablaba de 3 millones de dólares de presupuesto para el CEPRELAT, 10 millones de dólares para la Senat. Absolutamente insuficientes, absolutamente claro. Pero usted insiste, no le escuché, por eso le quiero repreguntar, no le escuché hablar del aumento del presupuesto y de la calidad de la gente en estas instituciones, sino más bien se limitó a destacar la importancia de la alianza regional. Me parece que nosotros tenemos que comenzar armándonos desde dentro, dándole mayor presupuesto a la CEPRELAT y a la Senat si uno quiere combatir el narcotráfico. Pero por sobre todo también hay que saber elegir los amigos políticos, y esto me refiero a los dos partidos tradicionales, a la hora de elegir a los candidatos, porque muchos de ellos están ligados de alguna manera con el narcotráfico. Tanto es así que un intendente, después de la muerte del periodista de ABC en esa zona, nos decía que él
70% del comercio iba a parar por la presencia activa y permanente de la policía en el lugar. 70%. Si eso no es un grave daño y un grave peligro para el pueblo paraguayo, no sé. Por eso le pregunto, ¿cuáles son sus planes en ese sentido? 70% de los integrantes de la Senat, denunciado por el propio exsecretario de la Senat, también se sospechaban que tenían vínculos para ver el deterioro y la permeabilidad del crimen organizado en todos los estamentos. ¿Y cómo lo va a desmontar? Claro, y un ejemplo, cuando uno le dota de fuerza moral a la fuerza pública, al grupo Lince, que hoy funciona en Asunción Central, Alto Paraná, una fuerza pequeña operativa con una alta moral y con fuerza operativa, tiene resultados. ¿Por qué yo hablo del presupuesto de la Senat, Carlos? Porque aunque dupliquemos, vamos a suponer que dupliquemos, claro que queremos duplicar, pero aunque dupliquemos para que vean lo pequeño que es tanto de la CEPRELAP como de la Senat, aunque dupliquemos, a eso me refiero. Todas las veces yo he votado por el fortalecimiento presupuestario, tanto de la CEPRELAP como de la Senat, y tenemos compromiso de seguir fortaleciendo la institución. Vamos a ir a la segunda pregunta. Algunos se preguntarán, estamos ya fuera del tiempo que habíamos estipulado desde un comienzo, pero vamos a continuar porque así el debate lo está diciendo, lo está necesitando, unos minutos más. Para esta segunda pregunta entonces, que es la siguiente. Desde el Poder Ejecutivo es posible impulsar un mayor acceso a la justicia. ¿Cómo piensa facilitar y democratizar el acceso a la justicia? ¿Qué medidas y mecanismos de mejor acceso a justicia implementará? ¿Cree que los servicios de justicia que suponen el pago de tasas judiciales deberían ser gratuitos? Responde el señor Efraín Alegre. Sí, bueno, esto está dentro de la reforma judicial sin duda alguna y de los un principio fundamental que refiere a la justicia pronta y barata, que dice como principios, y a eso sí, efectivamente hay que agregar la gratuidad para aquellos compatriotas que por su condición económica no pueden sostener un juicio y pagar los gastos que representan. Tenemos que garantizar a través de la gratuidad la protección o el derecho a acceder a la justicia a nuestros compatriotas. Pero efectivamente forma parte de esa reforma que tenemos que hacer para hacer accesible a todos los ciudadanos. Señor Mario Abdo. Sí, de una gradualidad en términos de tasas para jurisdiccionales, que aporta el 17% de todas las tasas. Nosotros pensamos hacerlo de manera gradual cuando las demandas van a ser por poco monto, donde le afecta a la población más vulnerable, disminuir o eliminar las tasas. Eso va a ser parte del análisis que vamos a hacer en una conversación también sobre la necesidad de la reforma del Poder Judicial, ¿verdad? Y no así para los montos mayores que ya registran mayor poder adquisitivo, ¿verdad? Pero tenemos que, de esa manera la vamos a hacer barata o más barata, pero pronta, solamente cambiando totalmente, despolitizando la justicia y cambiando a los hombres y a las mujeres averiadas moralmente que tiene nuestro sistema de justicia. Y ese tiene que ser un gran consenso de todos los paraguayos, de todos los partidos políticos, toda la sociedad. Tenemos que construir un gran consenso para poder construir una justicia valiente, una justicia independiente, despolitizada, tener un juez justo y no un juez amigo. El juez amigo es amigo del poder y de todos los poderes que vienen, y el juez justo garantiza justicia a la ciudadanía. Tu repregunta, Carlos, por favor. Señor Efraín, hablando justamente del tema de la justicia y que evidentemente va a ser un punto principal y eje para los próximos gobiernos. Audios revelados recientemente por los medios de prensa han develado casos y mecanismos de injerencia política en el Poder Judicial. ¿Qué opinión le merece la participación de la clase política en el órgano de selección y de juzgamiento de los magistrados? ¿Podría ser un tema de una eventual reforma de la Constitución? Claro, es lo que nosotros planteamos como una de las cuestiones, uno de los primeros decretos, la convocatoria de una Convención Nacional Constituyente para tratar precisamente la reforma, porque creemos que no vamos a resolver
simplemente cambiando de hombres. El sistema tenemos que cambiar. Y el sistema significa el Consejo de la Magistratura, que está totalmente controlado por el poder político, por la corrupción y por la mafia. Lo mismo pasa con el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que tiene la tarea precisamente de velar por el desempeño, con relación al desempeño de los jueces y magistrados, que sin embargo la tarea que hacen es precisamente del chantaje y de cubrir a quienes son aliados de la corrupción. Entonces, nosotros efectivamente hablamos de una reforma profunda y eso significa cambiar el Consejo de la Magistratura, terminar con el jurado de enjuiciamiento y establecer seguramente la carrera judicial como un sistema. Tiempo cumplido. Carlos, por favor. Paraguay vive en un estado de corrupción, donde lastimosamente la impunidad es la norma y la legalidad la excepción. Usted habla de modificar el Consejo de la Magistratura y liquidar el jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Y qué propone a cambio? La carrera judicial. Yo creo en la carrera judicial. Yo creo que tenemos que, en primer lugar, blindar de la política, que fue la intención posiblemente de los constituyentes. ¿Y cómo? Pensando en la carrera judicial. No, ¿cómo blindarlo? ¿Cómo blindarlo de los políticos? Y bueno, blindando con la carrera judicial. ¿Qué es lo que tenemos con el Consejo de la Magistratura? Que quienes seleccionan a los magistrados están vinculados con la política y son los caudillos. Nosotros tenemos que hacer que la selección sea en base a méritos y actitudes. Y no es nada complicado. Se toman exámenes, se analizan los puntos que tienen los méritos por publicaciones, por dedicación a la docencia, etcétera. Eso se hace en todo el país. ¿Significa sacar a los políticos de esos grupos? Totalmente. Hay que blindar de la política en el proceso de selección de los magistrados y blindar de la política en el proceso de control y fiscalización del desempeño de la magistratura. Carlos, tu repregunta a Mario Abdo. Misma repregunta para el señor Mario Abdo. ¿Qué opinión le merece la participación de la clase política actualmente en el órgano que selecciona y juzga a los magistrados? Y trágico, es lo que ha impedido la despolitización de la justicia. Pero no solamente reformas estructurales, también se necesitan. Hoy en la Constitución no dice que un miembro de la Corte tiene que aceptar ser influenciado por otro poder del Estado. No dice la Constitución, pero pasa. Hoy no dice la Constitución que un juez tenga que darle los casos, direccionar casos a un equipo jurídico para garantizar el resultado en los casos. Y pasa. Entonces, no solamente tenemos que hacer reformas estructurales, sino que necesariamente tiene que haber un gran consenso. No hay ley que funcione con una persona moralmente averiada. Entonces nosotros necesariamente, el gran desafío que tenemos todos los paraguayos en la construcción de nuestro futuro es generar un gran pacto para despolitizar y garantizar una justicia valiente que se acabe con la impunidad y con la corrupción en el Paraguay. Llegar a la presidencia de la República supone y conlleva acuerdos y apoyos de importantes grupos de poder, sobre todo económicos, y muchos de ellos tienen negocios importantes con el Estado. ¿Cómo esos grupos también tienen su cuota de control del Poder Judicial, de fiscales, magistrados e incluso de integrantes del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento? ¿Cómo va a poder vivir tranquilo y gobernar teniendo en cuenta que en algún momento esos grupos que le apoyaron le van a pedir un favor a cambio? No hay nada. Yo, gracias a Dios, mi querido Carlos, no tengo deuda que pagar con nadie. Solamente con ese noble pueblo que salió y rompió paradigmas en el proceso interno de mi partido. Yo les debo a ellos y a nadie más que a ellos. Estoy con las manos desatadas para liderar un gran proceso de transformación, cumpliendo el mandato de ese Paraguay que quiere un Paraguay diferente. Bueno, muchas gracias. Estamos cerrando este debate y vamos a darle a cada uno de los candidatos de nuevo 1 minuto de tiempo para las palabras finales. Vamos a empezar con el doctor Efraín Alegre. Bueno, yo le quiero decir en primer lugar, yo no sé si la gente sabe, pero esto es un 100.000 guaraní. Esto es lo que todas las familias paraguayas tenemos que pagar a Mario Abdo por contratos que tiene con el Estado, por negocios con el Estado, siendo senador, siendo candidato a presidente. Ese es el Paraguay que tenemos que cambiar.
Yo nunca hice negocios con el Estado ni lo voy a hacer. Yo quiero ser candidato, quiero ser presidente de todos los paraguayos. Así es que yo te digo, el 22 de abril vamos a hacer historia. Te pido que cuando estés en el cuarto oscuro pienses en vos, en tu hijo, en tu nieto, en la patria. Vamos a construir juntos ese Paraguay que soñamos. Este es el momento. Ahora es el momento. Vamos a hacer historia el 22 de abril. Señor Gracias. Mario Abdo Benítez, por favor, su palabra final. Muchas gracias por la invitación. Como hemos dicho en toda nuestra campaña, lo hemos hecho con mucha humildad y con mucha fe en Dios y fe en la gente. Falta poco para que el gran protagonista de todo este esfuerzo y de la construcción de nuestro destino sea el pueblo. El pueblo va a salir a hablar y va a ser protagonista del inicio de una nueva etapa histórica en el Paraguay. Yo no tengo dudas de que el pueblo va a hablar fuerte y va a derrumbar mentiras, calumnias, difamaciones, odios, rencores, frustraciones, y va a votar con esperanza y con felicidad por un Paraguay unido y reconciliado. Y yo recojo las piedras que me tiran para construir los cimientos de una nación reconciliada y unida. Y les pido a la gente que salga a votar, que salga a participar. El domingo 22 estudia y anda a votar por libertad, por tu futuro. Muchas gracias.